vector en equilibrio es la estructura según la cual la naturaleza ordena las esferas que llenan el espacio y lo hace con la consigna de que alrededor de una siempre se encuentran 12. De la misma manera que en el caso de una fotografía los píxeles son cuadrados y definen la calidad de la imagen, estas esferas pueden entenderse como píxeles que componen la realidad holográfica del plano material. Cada píxel tiene la potencialidad de dejar de ser un píxel en estado latente y convertirse al estado materia. Ahora bien, es necesario citar un dato acerca de la materia. El átomo es una subdivisión de la misma que puede considerarse aproximadamente una esfera, en la cual el núcleo se compone de neutrones y protones y en la periferia orbitan los electrones, de forma tal de que si el núcleo tiene el tamaño de una pelota de tenis, el primer nivel de electrones se encuentra recién a los 500 metros. Dicho de otra manera, y aquí lo disruptivo, del volumen del átomo, solo el 0.00001% lo ocupa la materia, o sea, protones, neutrones y electrones, mientras que el restante 99.9999% es espacio vacío. Digamos que la materia prácticamente está vacía. Este no es un dato menor. Cuenta la anécdota que en algún momento la ciencia y la religión dividieron las áreas de injerencia según estos porcentajes. La ciencia se ocupó de estudiar el mundo material, mientras que la religión se ocupó de estudiar el espíritu. No fue pareja la división, pero de esta manera pudieron consensuar una buena convivencia. Desde la perspectiva de los píxeles densamente compactados según el vector en equilibrio, esta asimetría de porcentajes significa que la inmensa mayoría de los píxeles, o sea el 99.9999%, se encuentran apagados y latentes, mientras que el restante 0.0001% está encendido y animado, y esa es la manifestación material. Si pudiéramos ver con otros ojos, veríamos un mar infinito y compactado de esferas apagadas y algunas pocas prendidas que representan la materia. Claro que los píxeles encendidos no están animados al azar, sino que se agrupan en estructuras más y más complejas que van constituyendo las distintas escalas de la materia. Un agrupamiento determinará las partículas subatómicas, que a su vez se agruparán para formar los átomos, luego las moléculas, las células, la biología del ser humano en su conjunto, los planetas, los sistemas solares, las galaxias, los cúmulos de galaxias. Este análisis es de micro a macro y define una escala en la que la materia se presenta y establece distintos niveles para los sistemas vivos. No quiero dejar pasar esto. Es muchísima la coherencia y la resonancia de las estructuras de la organización de la materia, muchísima, al punto tal que hace que el desplazamiento de mi brazo se apaguen estos primeros píxeles, se enciendan estos últimos y todos los fotogramas intermedios, dando la sensación de continuidad. Hay muchísima geometría corriendo detrás de esto. Existe una parte mía infinitamente más inteligente que mi personalidad que dirige este milagro cuántico. El hecho de que mi materia no se desarme mientras ando por la vida indica que hay inteligencia de alto orden orquestando mi andar. Si dependiera de mi inteligencia personal, me desgranaría al intentar el primer paso. El principal experimento que aportó esta nueva comprensión sobre la materia fue el de la doble rendija. En resumidísimas cuentas, demostró que incluso la luz tiene un comportamiento dual conocido como dualidad onda-partícula. Es decir, la luz puede comportarse como una onda o como una partícula según si es observada o no. Si el fenómeno de luz no es observado, ésta se comporta como una onda de posibilidades. En cuanto el fenómeno se observa, se convierte en una partícula. Deja de ser una posibilidad latente para convertirse en algo concreto. Lo destacable de esto es que ningún fenómeno puede analizarse de forma aislada, ya que el solo hecho de que exista una conciencia que analice modifica el fenómeno en sí mismo. Desde la perspectiva del mar de ondas de posibilidades que llenan el espacio, donde la conciencia pone su atención, convierte una onda potencial en realidad. Este hecho es inequívoco porque se trata de una dinámica vibracional no subjetiva. Es una forma de funcionamiento del universo. Digamos que es una ley. Da igual si la atención es consciente o inconsciente, en ambos casos se crea realidad, con la diferencia de que si es consciente, quien observa comprende que la realidad que percibe es creación intencional, mientras que si es inconsciente, la realidad percibida es completamente ajena y separada de quien observa. Tanto el observador consciente como el observado son parte de una misma realidad completa. Traspasada esta dualidad observador-observado, aparece lo infinito, lo eterno, aquello que está antes de la materia, que la contiene y que la crea. No somos ni el observador ni lo observado, sino que formamos parte de una tercera cosa, una realidad unificada y profundamente interconectada. De las octavas de crecimiento y decrecimiento del tamaño de la flor de la vida o del vector en equilibrio,
surge un patrón numérico que orquesta todo lo anterior. Partiendo de un tamaño de vector en equilibrio de 1, los siguientes tamaños en crecimiento son 2, 4, 8, 16, 32, es decir, un número es el doble de lo anterior. Convertidos esos números a sus cualidades, aparece el patrón 1, 2, 4, 8, 7, 5. Este patrón define una dinámica de rotación positiva que surge del crecimiento hacia lo infinitamente grande y está asociado con el triángulo que apunta hacia arriba. Nuevamente, partiendo de un tamaño de vector de equilibrio de 1, los siguientes tamaños en decrecimiento son 0.5, 0.25, 0.125, es decir, un número es la mitad que el anterior. Convertidos esos números a sus cualidades, aparece el patrón 1, 5, 7, 8, 4, 2. Este patrón define una dinámica de rotación negativa que surge del decrecimiento hacia lo infinitamente pequeño y está asociado con el triángulo que apunta hacia abajo. La cualidad de un número no expresa su capacidad de contar, sino su cualidad vibratoria, una suerte de color del número. Las cualidades de un número se obtienen al sumar todos sus dígitos hasta llegar a un solo dígito, y es interesante hacer el ejercicio de convertir números a sus cualidades porque en muchos casos aparecen patrones precisos y perfectos. Lo llamativo en este caso es que en ambas dinámicas se excluyen los números 3, 6 y 9. El ciclo 1, 2, 4, 8, 7, 5 representa el patrón según el cual se percibe el lado material, mientras que el ciclo 3, 6, 9 representa el patrón que codifica el lado esencial de las cosas, el campo cuántico. Ambos ciclos son omnipresentes porque ocurren en todos y cada uno de los píxeles de la creación. La dinámica positiva se cruza con la dinámica negativa en el punto cero y este hecho produce una liberación de energía que cambia la polaridad del campo numérico 3,6 alternadamente. Este cambio provoca un cambio de polaridad en el campo 9, originando la aparición y desaparición de la materia en ese píxel también alternadamente y en respuesta opuesta al campo 3,6. En otras palabras, cuando una conciencia pone atención en un píxel, lo saca de su equilibrio latente y lo activa, lo anima, pone en marcha los patrones numéricos que hacen que ese punto se vuelva al estado materia, no como un continuo, sino como pulsos de aparición y desaparición de la materia, y lo hace siguiendo un patrón de onda esférico-toroidal. Esta dinámica de funcionamiento para un píxel se extrapola a una agrupación de píxeles, hecho que origina una vastísima cantidad de códigos numéricos que corren detrás de escena de la materia. La materia toda está animada, tiene ánima, es decir, tiene conciencia. Será otro reino de conciencia que la humana, pero conciencia al fin. La geometría de la flor de la vida y el vector en equilibrio, las octavas de crecimiento y decrecimiento, la fractalidad de la red, definen la geometría de acumulación, es decir, la forma en que la creación compacta y acumula energía.